Buenos días a todas y a todos, a los que están presentes, a aquellos que nos están escuchando online por streaming. Se les agradece mucho que estén en un día como hoy, en el que EAPN Canarias, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, presenta su 12 informe, El Estado de la Pobreza, seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2021. Sabemos que el informe se desarrolla en un contexto muy concreto, que es el marco de la conmemoración del 17 de octubre como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En primer lugar, y de manera muy breve, queremos agradecer primeramente al Parlamento de Canarias por compartir la Casa del Pueblo Canario, la Casa de la Soberanía Canaria con nosotros y permitirnos explicar y exponer y presentar este informe en el día de hoy. Es una institución permeable a la cual agradecemos todos los esfuerzos y toda la ayuda que nos está prestando. Por otro lado, también a los medios de comunicación por intentar cubrir y hacerse eco de la presentación de este informe, que es importante porque estamos hablando en definitiva y en pocas palabras del bienestar de la población canaria, de la ciudadanía canaria, y por tanto es algo que debería preocuparnos y de la cual deberemos ocuparnos de una manera prioritaria en todos los contextos de toma de decisiones, y el Parlamento de Canarias es uno de ellos. Y por otro lado también agradecer los esfuerzos institucionales, los esfuerzos de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, que con su compromiso y con su implicación hace que el bienestar de Canarias pues, pueda mejorar y de alguna manera nuestro sistema de protección pueda ser mucho más inclusivo y mucho más integrador. Como les decía, venimos a presentar el informe AROPE, el informe que analiza la realidad de las situaciones de pobreza y exclusión social en el contexto del Estado, porque lo presenta también EAPN España y nosotros en el territorio de Canarias. Un informe que tiene como punto de partida el análisis de esa situación de pobreza desde una perspectiva quizás, no digo pospandémica, pero sí de relativa recuperación tras haber experimentado y sufrido una incidencia mucho más intensa y mayor de la pandemia sanitaria en el año 2020. El impacto de la pandemia y posiblemente de todas sus consecuencias ha sido mucho mayor y en aquellos estratos más vulnerables de la sociedad canaria, allí donde la desigualdad se afianza, allí donde la desigualdad se recrudece, porque el reparto de las consecuencias de las crisis sucesivas que estamos viviendo es un reparto igualmente desigual. No queremos pensar que estará sucediendo en un momento actual, en el año 2022, donde hemos añadido además una situación bélica con la invasión rusa de Ucrania y con todo el contexto de escasez de materias primas, de cereal, la gran crisis energética y la situación de inflación que experimentamos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. En el 2021, Fernando Rodríguez, mi compañero vicepresidente de la red de APN Canarias, pues les desglosará de una manera pormenorizada y muy rigurosa y también muy talentosa los datos. Hablamos de Canarias como la tercera comunidad autónoma, con el índice AROPE de pobreza y exclusión social más elevado y con el, desgraciadamente, primer puesto en pobreza severa y en privación material severa. Ser niño o niña, ser adolescente, ser una persona mayor, ser una familia monoparental, añade un factor de riesgo más a las situaciones de pobreza y exclusión social. Digamos que también en este año 2021 se afianza el complejo término de escoger, ¿no? Entre escoger en bienestar, escoger en necesidades básicas a cubrir, escoger en qué puedo hacer, si alimentarme adecuadamente o vivir en un lugar digno. Y ese término de escoger es perverso porque hace que la ciudadanía tenga que tomar decisiones en un contexto de corresponsabilidad, pero decisiones que de alguna forma van a perjudicar también su proceso y su proyecto vital. Hace poco se publicó un libro que se llama Edificio España, de Javier Ruiz, el jefe de economía de la SER, en el que hablaba de dos ideas muy interesantes y dos ideas que conocemos perfectamente. Una de ellas es la desigualdad persistente y creciente, pero no solo en el plano económico, sino también en el plano de acceso a derechos. Cuando hablamos de acceso a derechos también hablamos de los derechos políticos. Hay, por ejemplo, un claro retroceso en el ejercicio del derecho al voto.
No olvidemos que el ejercicio del derecho al voto también hace elegir a nuestros representantes públicos para tomar decisiones que nos afectan directamente. Por tanto, cuando hablamos de pobreza no solo estamos hablando de una cuestión de renta, estamos hablando de muchas más cosas. Y también de la obstaculización al ejercicio de derechos de ciudadanía y derechos sociales. Otra idea interesante es la polarización extrema entre aquellos que más tienen y aquellos que menos tienen. Cada vez la brecha de desigualdad es más amplia y por tanto vivimos en una sociedad fragmentada. Y en tercer lugar, en el que tenemos que ser muy conscientes de que nada avanzará, nada cambiará dentro de lo que es un Estado y un contexto de protección social si no contamos con aquellos que habitamos en el sótano, aquellos que están en situación mucho más vulnerable y que suponen los cimientos de una sociedad, como puede ser la nuestra. Creo que la metáfora que el libro Edificio España muestra es una metáfora muy real, muy cruda, pero también muy real. ¿Cuáles pueden ser, en este contexto general que quiero esbozarle, nuestras principales conclusiones? Vivimos en un contexto de fragilidades y de oportunidades. Fragilidades porque, no digo de buenas a primeras, pero sí de manera recurrente nos surgen y aparecen nuevas situaciones de desprotección social, nuevas personas que se encuentran seguramente en un estado desconocido para ellas anteriormente, en una situación en la que necesitan el apoyo de todo lo que son las políticas de protección social, y luego un contexto también de oportunidades. Entendemos que un marco financiero como en el que estamos insertos, grandes oportunidades de financiación europea, no solo con los planes de recuperación, también con los fondos estructurales, un marco en el que el ingreso mínimo vital tiene que jugar un papel fundamental y junto con él la futura renta de ciudadanía de Canarias, que esperemos de próxima aprobación en este Parlamento, en esta Casa del Pueblo, en esta Casa de la Soberanía Popular Canarias, no solo requieren de instrumentos legislativos, instrumentos operativos, sino también requieren cambios de óptica, que requieren un esfuerzo complementario y supletorio, pero sobre todo un cambio de óptica que redunde en un nuevo marco estratégico, de construcción social, en el que construyamos de manera integral, en el que tengamos un nuevo modelo de servicios sociales como un tercer pilar, un tercer eje del estado de bienestar junto con la sanidad y con la educación, pero con una apuesta realmente decidida en luchar contra la pobreza, en luchar contra la exclusión social, en el que la garantía de ingresos, el sistema sanitario, educativo, el formativo, los servicios sociales, la promoción y el apoyo para la vivienda y la provisión de suministros de carácter inclusivo sean los elementos que marquen el camino. Es fundamental, estamos en un momento importante de construir esas herramientas de esa nueva construcción social. Y, por supuesto, nunca puede ser o no podemos llevar a cabo, al menos desde nuestro punto de vista, este proceso de nueva construcción sin que la óptica cambie, sin que la coherencia, la integralidad, la transversalidad, el alcance y, sobre todo, la sostenibilidad sean las actitudes necesarias para poder llevarlo a cabo. Yo con esto concluyo, voy a dar paso a mi compañero, Fernando Rodríguez, que es el vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, EAPN en Canarias, que nos va a hacer un esbozo, un desglose pormenorizado de las principales conclusiones del informe de pobreza 2021 de EAPN Canarias, especialmente o de manera exclusiva referida a Canarias. Muchas gracias. Fernando. Muy buenos días a todas y a todos, las personas que se encuentran presentes y a todas aquellas personas que también nos están escuchando vía streaming. Vamos a hacer un resumen, muy resumen, porque realmente el informe tiene muchísimo contenido. Estamos hablando de que no solamente tenemos el informe a nivel estatal, sino también incluso pues, el informe a nivel autonómico y de cada una de las 17 comunidades autónomas. Por tanto, lo que vamos a exponer aquí son aquellas cuestiones, digamos, más relevantes que hemos podido extraer del informe para que realmente puedan tener una visión generalizada, más allá de que después, la lectura posterior que recomendamos que hagan, se pueda conocer con más profundidad en qué consiste este informe que presentamos este año. La novedad de este año es que vamos a tener una metodología de medición distinta, es decir, hasta ahora siempre en la metodología de medición de la pobreza y exclusión social habíamos utilizado un indicador
que lo hacía especialmente considerado hacia lo que es la estrategia 2020, estrategia Europa 2020, pero estrategia que sí les digo que el año pasado, cuando ya se evaluó, ha fracasado. En aquel momento nuestro país se comprometió con todos los estados de la Unión Europea en reducir la pobreza en aproximadamente 1,5 millones de personas, estrategia que no se cumplió y por tanto este informe este año va vinculado realmente a la Agenda 2030, donde también hay un compromiso serio por parte de todos los países de la Unión Europea en reducir nada más y nada menos que a la mitad el número de personas en situación de pobreza y exclusión social. Veremos en el informe cómo vamos realmente en esa reducción, porque la reducción se está planteando en 15 años, es decir, desde el periodo 2015 a 2030. Ya estamos en el 2021, los datos que presentamos hoy son del 2021 y evidentemente ya podemos sacar conclusiones si realmente en los próximos 9 años podemos llegar a cumplir a esa reducción que nos hemos comprometido como país, como comunidades autónomas, de reducir a la mitad las situaciones de pobreza y exclusión social que sufren las personas más vulnerables de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, empezamos ya con el informe. Me gusta siempre empezar diciendo quiénes somos, para aquellas personas que no nos conocen. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social es una red de carácter europeo presente en todos los países de Europa. Somos la mayor red europea de lucha contra la pobreza y está formada por entidades de diversa índole, entidades que trabajan con diferentes grupos de población, personas jóvenes, inmigrantes, personas mayores, infancia. Pero realmente al final el nexo común que tenemos todas las entidades es que realmente todas estamos involucradas en la lucha contra la pobreza y exclusión social desde cada una de las vertientes. Desde el trabajo relacionado con el empleo, con la vivienda, con cuestiones relacionadas también con la educación, con las adicciones, en definitiva, con las diferentes áreas que realmente a nuestra sociedad nos preocupa. En nuestro país la red se funda en el año 1991 y en el caso de Canarias empezamos a ponernos en marcha en el año 2003. Está actualmente formada por 32 organizaciones. Por otra parte, como les decía al comienzo de la presentación, este año por primera vez empezamos a utilizar una metodología nueva. Empezamos a tener como medición o como objetivo el ODS número 1 de fin a la pobreza, el ODS del Objetivo de Desarrollo Sostenible, en como les decía, nos hemos comprometido, como uno de los países miembros de la Unión Europea, a reducir justamente a la mitad el número de personas en situación de pobreza y exclusión social. Veremos en la evaluación de este año si realmente en qué niveles nos encontramos en esa reducción que comentábamos. Decir también, por otra parte, que este informe utiliza siempre metodología y fuentes de carácter oficial, desde encuestas de la población activa, las cruzamos también con el padrón continuo de habitantes, con estadísticas declarantes del IRPF, estadísticas de pensiones y, aunque principalmente, digamos, la fuente principal de datos está en la encuesta de condiciones de vida, la SV, que siempre se publica a principios del año 2022, en este caso, y con datos del año 2021. Pero cuando hablamos del AROPE, hablamos de tasa AROPE, hay que decir que siempre estamos hablando de 3 componentes que son los que se suman al final a la tasa AROPE. Vamos a verlos cada uno por separado, pero sí es importante explicarlos. Por un lado nos encontramos el primer componente, componente número 1, que es el riesgo de pobreza. Imagínense, personas que viven en hogares cuya renta inferior en el hogar es de 681 euros mensuales. Es decir, ese es el umbral de pobreza en estos momentos en Canarias. Pero todavía tenemos un nivel de pobreza aún todavía inferior, los que denominamos pobreza severa, es decir, aquellas unidades familiares, aquellos hogares en los cuales viven solo exclusivamente con 454 euros mensuales. Este es el primer componente que vamos a analizar. El segundo es la privación material, social y severa. Este año hemos introducido 13 ítems o 13 componentes de la privación material, social y severa. Hasta el año pasado y desde el año 2008 veníamos trabajando solo con 9 ítems. Se han eliminado algunos que considerábamos que no teníamos datos realmente relevantes como para medir la pobreza y se han añadido otros nuevos, como por ejemplo algo que se ha evidenciado muchísimo en el periodo COVID, que es todo lo relacionado con la brecha digital. Además de otros que ya veníamos analizando, como puede ser el no tener una comida saludable o no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada. De ahí situaciones de pobreza energética que también se están produciendo en muchos de nuestros hogares en Canarias, o no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, no llegar a final de mes,
o tener retrasos en el pago relacionado con la vivienda, ya sea con el alquiler, la hipoteca, suministros básicos, etc. Y por último, analizamos un componente también muy interesante que tiene que ver con la intensidad del empleo. Es decir, en aquellos hogares, unidades familiares, unidades de convivencia en las cuales, teniendo la capacidad potencial de trabajar, cuáles son realmente los miembros de esa unidad familiar o de los hogares que realmente están trabajando. De ahí salen datos muy interesantes relacionados con la tasa de empleo, que también veremos en cada una de las diapositivas. Y bueno, aquí tenemos la gráfica principal, digamos, el dato de este año. Sorprende que este año, justamente en Canarias, hemos rebajado la tasa de pobreza y exclusión social en 1,3 puntos. Aún así, nosotros en el análisis que hacemos hemos pasado de un 39,1% el año pasado, el año 2020, a un 37,8% en el año 2021. Si se dan cuenta, incluso en el año 2016 tuvimos un pico altísimo de subida en la tasa de pobreza y exclusión social, alcanzando casi un 50% de la población. Digamos que el efecto de la crisis 2008, realmente donde la empezamos a vivir o a sufrir de alguna forma toda la familia, ha sido realmente en el año 2016, y que a partir de ahí hemos tenido todos unos años de descenso, pero aún así sí es importante decir que a pesar de ese descenso y ese 1,3, no podemos estar para nada contentos con la cifra, porque realmente seguimos estando a la cabeza, lamentablemente, entre las comunidades autónomas con la mayor tasa de pobreza y exclusión social. Nada más y nada menos que 10 puntos por encima de la media nacional. Nos acompañan comunidades autónomas como Extremadura y Andalucía, siendo Canarias la tercera comunidad autónoma con la tasa más alta. Lo que queremos decir es que incluso más allá de reducirse, fíjense que el periodo que analizamos 2015-2030, pues al 2021 solamente hemos logrado rebajar con respecto al año 2015 el punto de partida apenas un 1,4% con respecto al inicio. A este ritmo, lo veremos un poco más adelante, muy probablemente, salvo que las cosas cambien mucho, no conseguiremos reducir ese nivel de pobreza a la mitad, como nos hemos comprometido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1. Si vemos, y aquí nos ha parecido interesante este año introducir la perspectiva de género, porque realmente queríamos destacar, y ya nuestro presidente Juan Carlos Lorenzo lo comentó en la introducción, uno de los sectores de la población donde más está, digamos, influyendo las situaciones de pobreza y exclusión social es precisamente en las mujeres. Fíjense, el 39,2% de la población en situación de pobreza lo componen o están formadas por mujeres. La tasa femenina incluso es 2,7 puntos por encima de la tasa masculina, de los varones. Es verdad que incluso este año se produce un dato curioso, que la tasa de pobreza en personas, en varones, ha disminuido, mientras que incluso la tasa femenina crece. O sea, está empezando a aumentar también bastante, en este caso un 2,6 puntos con respecto al año anterior. Pero si incluso lo vemos por edades, en franja de edades, vemos que también el 49,1% de la población en situación de pobreza está, además, en menores de 18 años, es decir, en todo lo que es infancia, juventud, adolescencia. Se centra principalmente en ese grupo de edad. Y ahí lo importante es destacar sobre todo la pobreza infantil, es decir, niños y niñas, adolescentes que viven en hogares pobres probablemente también están sufriendo esa situación de pobreza, y en el futuro es muy probable que también terminen siendo también personas en situación de pobreza. Lamentablemente este dato incluso ha crecido en el último año, si se dan cuenta, de un 35,2% a un 49,1%. Incluso es que, lejos de bajar, a pesar de que la tasa general habíamos dicho que había bajado en 1,3 puntos, sin embargo, si lo analizamos por edades, pues nos encontramos que este sector de población sube, y sube además en gran magnitud. Y si hablamos por zonas, siempre tenemos el pensamiento de que la situación de pobreza se da más principalmente en zonas rurales, y es al contrario, se está dando justamente en zonas urbanas. Sobre todo porque también ha habido un descenso de la población que vive en zona rural, por tanto se está radicando mucho más la población en zona urbana, y ahí es donde nos encontramos a la mayor concentración de personas en situación de pobreza, un 39,4% de la población en Canarias
en situación de pobreza se encuentra viviendo en zonas urbanas. Vamos a ver cada uno de los componentes y ahí vemos el de riesgo de pobreza, donde antes hablábamos de las personas en riesgo de pobreza. Recuerden, aquellos que viven por menos de 681 euros al mes. En este caso nos encontramos que hay un 28,4% de la población. Aquí sí que notamos un descenso. Al final explicaremos por qué creemos que se ha producido este descenso justamente en este sector de población. Pero sin embargo, si vemos por otro lado lo que es en riesgo de pobreza severa, recuerden, aquellos que viven menos de 454 euros al mes, sin embargo lo que ha hecho es mantenerse, subir un poquito, muy poco, un 0,1%, 0,1 puntos, perdón, porcentuales, pero realmente no ha cambiado. Es decir, realmente en pobreza severa somos además la comunidad autónoma con la tasa más alta. Mientras que en otros indicadores somos la tercera en el indicador general, sin embargo en pobreza severa somos la comunidad autónoma con la tasa más alta a nivel de pobreza severa. Es decir, imagínense personas que viven por menos de 454 euros al mes. Los pobres más pobres, por decirlo así. Si lo vemos incluso ya a nivel general, pues nos encontramos que el 71,6% de la población en Canarias está en situación de no pobreza, mientras que un 28,4%, en términos absolutos 616.672 personas viven o bien en situación de pobreza o bien en situación de pobreza severa. Si analizamos los ítems de la privación material, social y severa, los 13 ítems que tenemos este año, vamos a dar solamente algunas pinceladas, las más relevantes creemos nosotros, aunque el informe analiza con detalle los 13 ítems. Pero el primero de todos, sobre todo, es el general. El 15,7% de la población está en alguna situación de privación material, social o severa. En términos absolutos, 340.000 personas sufren algún tipo de privación. Cuando hablamos de privación es no poder llegar a final de mes, no tener una comida saludable cada 2 días, el no poder afrontar gastos imprevistos, el no poder asumir los gastos relacionados con la vivienda, ya sea el alquiler, la hipoteca o los suministros básicos, o lo que hablábamos al principio de la presentación, todo lo relacionado con la brecha digital. En este caso también nos encontramos que en privación material severa somos la comunidad autónoma con la tasa más alta de todo el país. Es decir, el 15,7% estamos a la cabeza, lamentablemente, en personas que viven en situación de privación material, social y severa. Analizamos algunos que nos parecen muy relevantes. Dificultades para llegar a final de mes. Nada más y nada menos que el 59,2%. Es decir, casi el 60% de la población tiene dificultades para llegar a final de mes. De ahí, sobre todo, pues la escasez de recursos económicos, a pesar de que tenemos un avance importante en lo que es la creación de empleo, nos encontramos que muchos de los empleos son realmente precarios o con salarios muy bajos y que salarios bajos para afrontar gastos como pueden ser los relacionados con el alquiler o la compra de una vivienda, o los gastos relacionados con los suministros o los bienes de primera necesidad, como puede ser la alimentación. Sobre todo, como adelantaba nuestro presidente al comienzo de la presentación, en este contexto actual de crisis económica, energética, de crisis también con una subida exponencial en todo lo que es la inflación y la cesta de la compra, es donde realmente nos encontramos con que los salarios están siendo realmente insuficientes y por eso hay grandes dificultades para llegar a final de mes. Si hablamos de vivienda, podemos considerar que de este informe se extrae una conclusión muy clara. La vivienda está empezando a resultar, si no el primero, uno de los grandes condicionantes de la exclusión social y de las situaciones de pobreza. El no tener vivienda implica o estar a punto de perderla o carecer o no poder acceder a ella, está significando para muchas familias un problema bastante grave, sobre todo porque desde la vivienda se pueden generar muchas otras oportunidades de inclusión social principalmente. En este caso aumenta, somos también la comunidad autónoma con la tasa más alta en situaciones de retraso con el pago de gastos relacionados con la vivienda. Si incluso cruzamos este dato con los últimos que ha publicado el Consejo General del Poder Judicial, aumentan en Canarias
y la comunidad autónoma somos de las primeras en aumentar el número de lanzamientos o desahucios relacionados con el alquiler de vivienda principalmente. Si vamos al empleo, y ya vamos al tercer componente del AROPE, nos encontramos también que hay este año de nuevo una subida. También somos la comunidad autónoma con la tasa más alta en baja intensidad del empleo. Decíamos en la presentación que el empleo ha mejorado en Canarias, sin duda, pero sin embargo nos seguimos encontrando con que 382.000 personas, un 21,1% de la población en Canarias, tienen grandes dificultades o baja intensidad en el acceso al empleo. Ha aumentado 6,3 puntos con respecto al año anterior y nos encontramos en 9,5 puntos porcentuales por encima de la media estatal, siendo la comunidad autónoma con la tasa más alta. Si vemos incluso las rentas medias, aquí en el informe aparece tanto la renta media por hogar como la renta media por persona. Hemos querido ponerla por persona. Pues fíjense, en Canarias tenemos una renta media de ingresos por persona, producto de los ingresos por salarios, como también pueden ser por prestaciones, pensiones, etcétera, de una media de 10.161 euros de media en Canarias. Pero somos aún así la cuarta comunidad autónoma con el nivel de renta más baja y solamente ha aumentado con respecto al año pasado 226 euros nada más, y nos encontramos incluso en 2.108 euros por debajo de la media nacional. Es decir, que en Canarias seguimos teniendo una renta, unos ingresos de las personas muy por debajo de la media nacional, y por tanto de ahí dificultades como las que vimos antes de llegar a final de mes, o la incapacidad de afrontar gastos imprevistos, o del pago relacionado con las viviendas y con los suministros básicos. Para finalizar, hemos querido introducir algunos datos de interés que nos ha parecido muy relevantes y muy interesantes de ponerlos aquí hoy en la presentación. Y es esta diapositiva que siempre hacemos una comparativa con cada una de las comunidades autónomas. Como les decíamos al principio, Canarias se sitúa en la tercera comunidad autónoma, junto con Andalucía y Extremadura, con la tasa AROPE más alta, pero incluso nos parece muy interesante esta gráfica porque realmente vemos incluso las diferencias entre las comunidades autónomas del norte con respecto a las comunidades autónomas del sur. Hecho que se produce también a nivel global, a nivel mundial, es decir, la diferencia que hay entre países del norte y países del sur, donde realmente por debajo de la media nacional, es decir, comunidades autónomas en las cuales su tasa de pobreza está por debajo de la media nacional, justamente se sitúan todas las comunidades autónomas de Madrid hacia arriba, pero sin embargo todas las comunidades del sur, incluida Canarias, estamos por encima de la media nacional. Pero fíjese incluso un dato muy interesante, como puede ser el País Vasco y Navarra, con tasas del 14, el 16%, fíjense la diferencia, por ejemplo, con Canarias. Estamos hablando de una diferencia de 3 veces más la situación de pobreza en Canarias con respecto a comunidades del norte, como pueden ser Navarra, País Vasco o incluso Aragón, ¿no? Otro dato interesante es ver qué pasa a nivel europeo. Lo que nos permite ser una red europea de lucha contra la pobreza y exclusión social presente en todos los países europeos es poder tener datos donde poder comparar también los datos a nivel estatal con lo que está sucediendo en el resto de países europeos. Aquí no hemos permitido una licencia y un atrevimiento en colocar a Canarias como si fuera un país. No lo somos, evidentemente, pero lo hemos colocado para que nos hagamos la idea de que si Canarias lo fuera, ¿en qué situación nos encontraríamos? Pues seríamos el país europeo con mayor tasa de pobreza, incluso por encima de países como puede ser Grecia o Rumanía, y fíjense incluso dónde está España, que también se sitúa como uno de los países de la Unión Europea, de la UE27, con mayor tasa de pobreza. Comparativamente, si ven países como puede ser República Checa, Eslovenia o Finlandia, con tasas muy similares y muy parecidas a las que tenemos en comunidades autónomas como puede ser el País Vasco o Navarra que antes veíamos, ¿no? Y aquí un dato que nos ha parecido muy interesante poner. Evidentemente, cuando al principio del informe hablábamos de que hemos logrado reducirse las situaciones de pobreza y exclusión social en un 1,3%, no podemos estar contentos. Pero la situación podía haber sido mucho peor, muchísimo peor. ¿Y por qué creemos que realmente no ha sucedido lo que varios informes y varios análisis ya de alguna manera adelantaban? Decían que en este año
tras el paso de la crisis COVID y todas las consecuencias sociales y sanitarias y económicas principalmente, íbamos a tener una tasa de pobreza muy superior. Sin embargo, hay que decir que todas las medidas, el escudo social a nivel estatal, las medidas autonómicas, refuerzo por ejemplo de la prestación canaria de inserción, cuestiones relacionadas con incremento del salario mínimo, es decir, en definitiva todas las medidas que el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, medidas de refuerzo económico, que realmente hay que decir por otro lado que desde el tercer sector y desde la red de APN Canarias nos enorgullecemos que efectivamente esta crisis se haya afrontado de forma distinta a la crisis 2008, donde fue realmente años de política de recorte. Años que venimos a empezar a sufrir aquí en Canarias, 8 años siguientes hasta el 2016, donde empezamos a sufrir una política de recortes en todas las políticas sociales y que realmente provocó pues, que la crisis se ahondara mucho más. Esta crisis se ha afrontado como políticas de inversión y realmente si no hubiera sido así, en vez de un 28,4% de pobreza, hubiéramos estado en un 45,6% de la pobreza. Aún así decimos que si estas medidas de escudo social en el momento en que acaben, cuando ya llegue un momento en que ya no sigan manteniéndose estas medidas, ¿qué puede pasar? Obviamente, porque hasta ahora tenemos una serie de medidas de protección, como por ejemplo impedir lo que son los desahucios o los lanzamientos en vivienda, o impedir lo que son los cortes de los suministros básicos, o medidas como los ERTE, que también ha ayudado mucho a minimizar esta situación. Obviamente los fondos europeos de transformación y resiliencia, los fondos Next Generation, están sirviendo a muchos países europeos, entre ellos España y principalmente Canarias, para minimizar todas estas situaciones de pobreza en los próximos años y esperemos que nuestras administraciones públicas, cuando ya analicen este informe y lo estén leyendo, pues entiendan que efectivamente esa debe ser la línea, reforzar para evitar que los niveles de pobreza aumenten y que realmente tengamos una situación complicada en los próximos años. Por último, analizamos ya pues, qué está pasando. Es decir, recuerden que había un compromiso de que en 15 años teníamos que reducir la pobreza a la mitad. Partimos en Canarias de 806.816 personas en situación de pobreza en el año 2015. En estos momentos estamos en 822.130. No hemos reducido nada, al contrario, ha aumentado. Es verdad que no es mucho, estamos hablando de en torno a unas 15.000 personas más, pero sin embargo, en este ritmo de crecimiento, el objetivo de 2030, de reducir la pobreza a la mitad, no lo vamos a conseguir. Tendríamos que este año tener una tasa de pobreza, mejor dicho, un número de personas en situación de pobreza de 675.602 personas. Estamos por encima, muchísimo todavía, para llegar a conseguir ese objetivo. Tendríamos que hacer mucho y avanzar muchísimo durante los próximos 9 años que quedan para cumplir la estrategia 2030, para llegar a conseguir ese objetivo de reducir a la mitad. Y nada más, para finalizar, darle muchísimas las gracias a las personas que nos están escuchando por vía streaming, a las personas presentes. Para acceder al informe ya lo tenemos disponible en nuestra página web, en el enlace que aparece ahí publicado. Ahí podrán obtener tanto el informe relativo a Canarias como el informe extenso a nivel estatal y un resumen ejecutivo también donde aparecen los datos principales. Muchísimas gracias a todas y a todos y muy buen día.